Bienvenidos y bienvenidas a Introya TV desde la República Dominicana, las joyas del Caribe para el mundo. Otra entrega más para ustedes, así que manténganse ahí, que en breve volvemos. Y no cualquier entrega, porque vamos a estar hablando de un tema muy actual, muy importante, las reformas constitucionales, así que volvemos en breve. Y aquí estamos nueva vez en Troya TV, Miguel Ángel. Y Emilia Pereira, tratando temas interesantes. Hoy tenemos al doctor Carlos Mesa, constitucionalista, con especialidad en el tema, y vamos a tratar temas interesantes. Gracias, Emilia, gracias a Miguel Ángel por la oportunidad. Estamos aquí para dar nuestras consideraciones en torno a este tema. Sí, Carlos, hay una recurrencia en la mentalidad dominicana, o la de los políticos, mejor dicho, de querer siempre modificar la Constitución. Ya vamos por una buena cantidad de veces y quisiéramos hacer como una panorámica después de la era de Trujillo. ¿Cuántas veces se ha ido modificando? ¿Cuándo fue que se modificó por primera vez hasta este nuevo intento? Sí, correcto. Bueno, gracias. Con respecto al tema de las reformas constitucionales, nosotros desde el 2019 entramos en un estudio exhaustivo para determinar el por qué nuestra norma sustantiva, nuestra norma suprema, había sido modificada tantas veces. Esto a raíz de la problemática que se vivió durante el año 2019, durante la última intentona de modificación constitucional del anterior gobierno del licenciado Danilo Medina Sánchez. Eso nos hizo adentrarnos en un trabajo de investigación, el cual concluyó con varias decisiones del Tribunal Constitucional, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Lo cierto es que, contestando su pregunta, nuestra Carta Magna ha sido modificada 39 veces. La primera reforma, luego de nuestro nacimiento o surgimiento como nación, ocurriría en el año 1854, y esa primera modificación entonces suprimió lo que es el artículo 210, restringiendo los periodos del Ejecutivo, y esa reforma permitió pues ampliar las facultades del Poder Judicial y el Congreso. Esa primera reforma también se extendió el periodo presidencial de 4 a 6 años, y de manera transitoria el presidente permanecería en el poder durante los 2 primeros periodos consecutivos. Esa fue la primera reforma que estableció ya la consecución en los periodos presidenciales. Luego pasamos a la del 1858, y en el periodo en esa primera república del 1844 hasta la era de Trujillo se hicieron 31 modificaciones. Es decir, que 31 modificaciones. Puntualmente se han elaborado todas estas modificaciones, dentro de las cuales la mayoría ha sido simplemente para cambiar el status quo, y ha sido la preocupación histórica. Casi siempre el tema presidencial ha sido el punto. Ha sido el punto. Tuvimos, por ejemplo, años en la cual fue modificada hasta 2 veces. Tenemos, por ejemplo, y fíjate que no son muchos los presidentes quienes han incurrido en el tema de modificación constitucional. Tenemos ahí a Pedro Santana, a Buenaventura Báez, a Ulises Heró, a Horacio Vázquez, Trujillo, y de ahí para acá tenemos a Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, y el último que la modificó fue Danilo Medina. O sea que no han sido tantos los presidentes con respecto a los periodos presidenciales. Pero sí los presidentes más estables han modificado varias veces la Constitución. Y ha sido una problemática que, por ejemplo, el maestro constitucionalista Eduardo Jorge Prats ha denominado esta situación en una de sus obras, Derecho Constitucional, en el primer tomo. O sea que de una u otra forma el maestro Jorge Prats ha sido uno de los doctrinarios que ha marcado los inicios del derecho constitucional y de la doctrina constitucional mucho antes de que se estableciera en el país ya la justicia constitucional con la reforma del 2010. Pero ciertamente él la ha autodenominado como una inestabilidad constitucional
o la inestabilidad constitucional dominicana. Ese es el calificativo que él le ha denominado. Nosotros escribimos con frecuencia, somos articulistas jurídicos de opinión en diferentes medios digitales. Nosotros hicimos un artículo a mediados del 2019, sobre todo con el tema ese de la reforma o de la intentona de reforma de la Constitución en ese entonces, luego de que Danilo Medina la modificara en el 2015, precisamente solamente para cambiar el tema o ampliar el periodo presidencial. Lógicamente, esa situación acarrió lo que llamaríamos la primera división, pero que se logró concretar en Del el PLD, famoso, hay que decir. sí, del PLD, en el famoso acuerdo ocurrido en Juan Dolio, cuando Leonel Fernández se impuso y entonces le fijó el 20º transitorio para que Danilo Medina entonces no pudiera repostularse a futuro. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que esa situación ocurrida en el 2019, yo publiqué ese artículo donde durante esa búsqueda, porque yo en ese momento tenía la idea de cómo blindar la Constitución, porque yo decía, cuando hacía esa transición de lo que vivió, por ejemplo, países como Venezuela, donde cayeron en ese estado fallido de lo que hoy conocemos como Venezuela, uno de los países más estables que brindó tanta ayuda a estas naciones, y cómo ese país luego se ve en esta crisis, fue precisamente por un desapego de los ciudadanos de que los gobernantes de turno, en este caso la nueva revolución bolivariana, modificaba la Constitución y los jóvenes aislados decían, eso es el loco Chávez, déjalo. Todo el mundo dejaba, hasta mira lo que ocurrió. Finalmente, yo me preguntaba, pero ¿por qué, por ejemplo, en el caso de Joaquín Balaguer, quien llegó a llamar a la Constitución como que era un simple pedazo de papel, era un tema de preocupación? O sea, nosotros hemos roto el récord Guinness con esto. No, sin embargo, Como estas modificaciones. hay que acotar que, por ejemplo, la Constitución de 1966 Correcto. fue el resultado de la crisis de 1961. 61, correcto. 61. Y la crisis del 61 dio como resultado la Constitución del 63. Correcto. Y la reforma de la Constitución del 63 dio como resultado la reforma de la Constitución del 66. Es correcto. Y la reforma del 94 fue producto también de una crisis política. La electoral. Entonces, no se puede ver que haya sido solamente por capricho de los presidentes que le ha tocado estar vigente a la hora de la modificación constitucional. Lo que hay que ver es si la Constitución de 1900, de ahora, del 2010, correcto. no fue producto de una crisis como fue la del 94. Es decir, ¿qué diferencia hay entre esa del 94 y la Constitución del 2010? Correcto. Si hay elementos importantes desde el punto de vista del derecho social, desde el punto de vista de las conquistas sociales y el Estado Democrático de Derecho de la República Dominicana, si tiene algún contenido de peso que la diferencia y que sea necesario esa modificación, porque también sabemos que la Constitución es el producto del desarrollo económico y social. Correcto. Es decir, la Constitución de Santana, el artículo 110 que le daba poderes, tenía que ver con el problema de que estábamos en un estado de guerra. O sea, no era porque Santana quería modificarla porque sí. Había un enfrentamiento con Haití y el presidente tenía que tener poderes para no depender del Congreso para situaciones de crisis, que de hecho se presentó con el presidente Jiménez y la última invasión que nosotros tuvimos en la República Dominicana. Entonces, eso hay que verlo. O sea, no solamente debe de verse que fulano, tal presidente quiere o no quiere. O sea, hay que verlo también desde ese punto de vista. La pregunta es, ¿qué diferencia habría entre la Constitución del 2010 y la del 1994?
Perfecto. Para ir tratándola por tramo. Para Perfecto, caer perfecto. En la En la propuesta no, de la ahora. propuesta de ahora. Bien, lógicamente que la Constitución, como bien usted marca, es la norma jurídico-político de un país y es lo que le da el surgimiento ya como Estado y como nación. Y lógicamente que las modificaciones o las diferentes reformas deberán partir sobre esa base, sobre situaciones jurídico-políticas que han ocurrido durante nuestra vida republicana. Y ese es un buen punto, es decir, no todas las reformas se han dado sobre la base de capricho o querer agenciarse en el poder. Ahora bien, lo que he dicho es que la mayoría, más del 60% de las modificaciones que se han dado solamente en ese sentido. Ahora, hay reformas importantes, reformas integrales, como esa que usted narra del 1994 sobre la base de una crisis política que acortó el periodo presidencial del presidente Joaquín Balaguer y que dio al surgimiento de esta nueva estabilidad macroeconómica que hemos sostenido durante los últimos 22 años. Ciertamente hay una diferencia muy marcada porque esas reformas que volvieron, por ejemplo, en el caso del 94, la división, poner los límites, por ejemplo, del 50+1, de la división de las elecciones, entre otros cambios importantes, pues son el resultado precisamente de esa lucha o de lograr esa transición democrática que al final hemos logrado con la reforma del 2010, que ya sí fue una reforma, porque aquí lo que se está cuestionando es lo siguiente también, y eso ha sido parte de la crítica constitucional a nivel general, que las reformas que se han hecho siempre y cuando conforme a las reglas de la propia Constitución. Pero la reforma del 2010, siendo la más avanzada de la región, es una reforma que muchos la han catalogado como si se tratase de una constituyente. Nosotros tenemos un constituyente originario que es, o sea, todos los países tienen un constituyente originario. Nosotros lo tuvimos cuando nacimos a raíz de nuestra independencia en el 1844. Entonces, ese constituyente originario de San Cristóbal, a partir de ahí, todas las modificaciones se han hecho sobre la base de lo que se llama constituyentes derivados. O sea, cada vez que se ha reunido, la Asamblea Nacional ha sido sobre la base de un constituyente derivado. Entonces, ese constituyente del año 2010 ciertamente fue una reforma en la cual nosotros pasamos a adoptar los sistemas más avanzados en materia constitucional, porque adoptamos el sistema europeo o kelseniano en reconocimiento a Hans Kelsen, creador de la pirámide constitucional y creador del Tribunal Constitucional, aportando a la doctrina del derecho y al nuevo constitucionalismo moderno. Y adoptamos también el sistema norteamericano que viene del de Inglaterra como surgimiento de la Carta Magna. Entonces nosotros ahí adoptamos el sistema más avanzado de la región y ahí se incorporaron grandes avances en los cuales nosotros nos pusimos en la cúspide regional en materia constitucional. Y hay que reconocerlo. Sin embargo, esa modificación constitucional, la única situación que pudiéramos nosotros endilgarle, o vamos a ver con respecto al presidente Leonel Fernández, fue básicamente que si bien Hipólito Mejía lo habilitó, él se habilitó para el futuro. Entonces, esa es la única cuestionante. Bien, vamos a tener que hacer una brevísima pausa con la anuencia del doctor Mesa y seguiremos hablando sobre este tema importantísimo, las modificaciones de la Constitución de la República. Y aquí seguimos en Troya TV conversando con el abogado Carlos Mesa sobre temas constitucionales. Miguel. Doctor,
hablábamos de la Constitución del 2010. Ciertamente es una Constitución que está dentro de lo que hablábamos afuera de Cámara, del desarrollo económico y social que ha experimentado la República Dominicana en los últimos 30 años, diríamos, donde, bueno, ha colocado a la República Dominicana en la séptima economía de los pueblos iberoamericanos. Correcto. Eso obviamente, ante el avance económico, el desarrollo que se da, tiene que estar una normativa que regularice todo ese andamiaje económico. Ha habido una debilidad y queremos que lo desarrolle ese tema, porque esa Constitución de 2010 hay una cantidad de leyes que reglamentan cada concepto que se pusieron en esos articulados de la Constitución. Y eso no se ha hecho. Bien. Y al no hacerse eso, entonces se vería que hay muchos postulados sin las normas, ¿no? Sin las leyes que norman esos postulados. Es correcto. Bueno, agradezco tu pregunta. Básicamente esa fue mi inquietud y mi conclusión conforme dije en el bloque anterior. Me enfrasqué en ese exhaustivo estudio de investigación jurídico en el cual, al hacer ese histórico desde nuestro comportamiento originario hasta la forma y las veces que había sido modificada, concluí en que ciertamente el legislador o los legisladores incurrían en esa falta de previsibilidad o inercia, porque ciertamente el constituyente derivado del 2010, al adoptar de ese nuevo marco jurídico político, dictó o reservó, dio un mandato directo y expreso a los legisladores para que evacuaran un sinnúmero de leyes para poder completar o poder tutelar los nuevos derechos que surgieron a partir de esa Constitución. Entonces, la figura jurídica precisamente que yo pude descubrir que se estaba incumpliendo y por qué se modificaban las constituciones y por qué se cometían esa inercia, se llama la inconstitucionalidad por omisión. Explíquese. La inconstitucionalidad por omisión se da precisamente cuando el constituyente le da un mandato al legislador para que evacúe una ley y el legislador deja pasar el tiempo y no lo hace. Entonces cae en esa inercia y en ese incumplimiento o mandato constitucional directo en sentido absoluto. Hay diferentes promisiones, hay una absoluta y una relativa. En este caso, cuando el constituyente le dio un mandato, por ejemplo, conforme a las reglas, en este caso del 202 y del 210 de la Constitución, por ejemplo, en el caso de las leyes de participación popular, estamos hablando del referéndum consultivo, el aprobatorio y la iniciativa legislativa. Por ejemplo, en el 272 tenemos el referéndum aprobatorio que versa sobre las modificaciones constitucionales, que dice que cuando la reforma verse sobre derechos y deberes deberá ser mediante referéndum, pero que el Congreso deberá, cuando dice, por ejemplo, lo referente al referéndum, deberá organizarse a través de una ley. Es un mandato que le dando al legislador. ¿Qué pasa? No hay sanciones. Eso, No hay sanciones al legislador. Mira, yo tengo una anécdota muy puntual. Cuando yo finalmente conseguí esa figura jurídica, yo decía, wow, pero ¿cómo yo apodero al tribunal? Yo sabía que la clave era el Tribunal Constitucional porque es el máximo intérprete y guardián de la Constitución. Entonces yo decía, pero ¿cómo apodero? Porque solamente hay posibilidades de que una persona apodere al Tribunal Constitucional de una acción, ¿no? En ese sentido, o es por la vía directa, o lo que llamarían los juristas el control concentrado de constitucionalidad, o por la vía indirecta, que sería la vía difusa, a través de los tribunales ordinarios. Pero yo decía, ante esa intentona de que van a modificar la Constitución ahora, tengo que apoderarlo, tengo que buscar el mecanismo para apoderarlo por la vía directa.
Y ahí entonces surgió la idea y busqué, hurgando, conseguí esa doctrina, conseguí una doctrina alemana y una doctrina costarricense. En Costa Rica se daba la misma situación. Aquí en Costa Rica se dio en el 2004. Y un estudiante de Derecho recién graduado consiguió establecer esa misma figura jurídica para que la reforma de Costa Rica se hiciera a través, con la participación de la ciudadanía a través del referéndum. Entonces, eso se da, esa respuesta a la que le estoy planteando es que eso se traduce en una inconstitucionalidad por omisión. Y eso en Costa Rica, lo que yo he planteado, que aquí he recibido muchas críticas de la comunidad jurídica, porque ellos decían, pero es que eso que tú estás planteando, eso es imposible, que un órgano extrapoder como el Tribunal Constitucional aplique ese control contra el Congreso de la República. Eso no se puede, eso es imposible. Doctor, ¿y quién sería el imputado entonces? El imputado son los legisladores. Los legisladores. ¿Cuál es la sanción que llevaría a esa observancia en Constitución? Bien, tenemos una sola situación. Mira, tú sabes que el Tribunal Constitucional es un organismo o un órgano constitucional surgido de lo que la doctrina constitucional le llaman los órganos contramayoritarios, o el poder contramayoritario. ¿Qué quiere decir esto? Que los órganos poder contramayoritario son órganos que surgen no de las bases de la soberanía directa, es decir, no fueron órganos que emergieron a través del voto directo como lo son los cargos de elección popular, sino, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, ¿quién los designa? Lo designa el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano colegiado disperso. Entonces, esa es la cuestión. Al surgir eso, el Tribunal Constitucional tiene límites y puede, si bien es cierto, tiene facultad para decretar inconstitucional una norma evacuada por el Congreso. Con respecto en cuanto a las omisiones absolutas, ellos ni siquiera, fíjate, y es quería completar la anécdota, ellos no sabían que ellos tenían esa facultad. Y cuando yo elaboro la instancia, que la llevo al Tribunal Constitucional, recuerdo un 28 de marzo del 2019, duraron 2 horas para recibirme la instancia. Y la secretaria salía varias veces. Se pusieron nerviosos. Decían, pero porque estamos hablando, Sí, no hay jurisprudencia. hay que ver el contexto histórico. En ese momento nos encontrábamos, en esa semana habían hecho varias marchas al Congreso. Recuerdo que fue el expresidente Leonel Fernández. Johnny Ventura, Sí. todo el mundo, o sea, fueron en marchas y fueron abogados vestidos con toga y birrete. Y yo decía, pero espérate, que hay problema. Los abogados estamos para defender, pero es de los tribunales. Algo tiene que pasar. Y cuando consigue esa figura jurídica, entonces voy allá y la joven sale. Yo le digo, me dice, pero es que esto que usted está planteando la primera vez, doctor. No hay jurisprudencia. Le digo, mira, mi amor, abre la 137.11, la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, y vete al artículo 36. Cuando ella abre la ley, lee el artículo, me mira y se ríe. Ajá. Ahí estaba la respuesta. La respuesta era que, si bien es cierto, la Constitución, a partir del artículo 185, que es donde crea el Tribunal Constitucional, no le daba las facultades para controlar por la vía concentrada o la vía directa de las omisiones absolutas, se lo dio de forma quizás inexplicable en la 137.11 para controlar esas actuaciones. Eso quiere decir, yo cuando hago ese tipo de cosas, por ejemplo, yo tengo algunos jueces que compartimos algunas ideas, y dentro de esos jueces estaba saliente el ex miembro del Tribunal Constitucional, el magistrado Yotin Curi. Yotin Curi, a partir de ahí, él no tenía mucha creencia en que eso podía darse, porque había mucha inercia con eso, porque es algo novedoso, algo totalmente nuevo. Él dice, mira, Carlos, yo he entendido que tú tienes una clarividencia jurídica. Él me puso ese nombre. Lo que pasa es que yo soy de los que digo que cada ser humano, nosotros somos todos especiales, y Dios a cada uno nos dio dones, nos dio dotes. Ahora, cuando tú sabes cuál es ese don, ese dote, entonces tú le puedes sacar provecho. Yo entiendo humildemente que mi dote es
Por ejemplo, en una sala donde vemos 20 personas, yo voy a observar algo que otros no han. Esa es una particular, yo lo he desarrollado porque he hecho varios redescubrimientos en el derecho, que luego podemos hablar sobre eso. Carlos, pero Puntualmente. Carlos, pero déjame hacerte esperar. Sí, correcto. Vamos a hablar para dos juristas. Sí, correcto. Porque a veces nosotros hablamos como si estuviéramos hablando de que todos son juristas y que todos conocen Claro. el derecho y conocen los procedimientos. Esa inobservancia constitucional, tenemos un Congreso recién instalado, ¿verdad? Correcto. O sea, y tenemos uno que perimió. ¿Quiénes serían los imputados de esa inobservancia constitucional? ¿Los que salieron o los que entraron? ¿A dónde vamos a colocar a los que salieron y a dónde vamos a colocar a los que entran? Porque tú no puedes, en buen derecho, Pagar por lo que otro hizo. condenar Ah, a una persona por un hecho que no ha cometido. Eso no aplica en los casos de continuidad del Estado, que sería, la respuesta sería, son los actuales legisladores quienes van quienes van a acarrear con esa situación. Pero, Carlos, volviendo al punto, ahí Van a pagar justo ahí- por pecado. no, porque le voy a explicar. Sí, pero ahí hay también otro vacío. Ahí hay otro vacío jurídico. Sí, correcto. Porque No, tú tienes que, o sea, ustedes tienen que, en el caso tuyo, que argumentar los artículos que se le deben de imputar, la pena, la sanción que se le debe de Sí, imputar debo de un hecho que no han cometido. No, debo de finalizar Cierto. esa parte, porque esa parte Entonces, no está eso no es contemplada. para no juristas. Sí, La respuesta para vamos no juristas. vamos a pasar para explicar. Cuando decía de que el tribunal desconocía de las facultades que tenía para controlar ese tipo de actuaciones, ¿verdad? De los legisladores, de los senadores y diputados, de dictar y evacuar las leyes pendientes, el tribunal, lamentablemente, y fue de las cuestiones que yo les reclamé, es que el tribunal simplemente puede emitir una sentencia exhortativa. Eso es una elección del tribunal electoral. Si bien es cierto, el tribunal tiene facultades para emitir sentencias. De hecho, hizo muchas. Sí. Rivera hizo muchas. Sí, correcto. O sea, era presidente del tribunal. Sí, correcto. Entonces, finalmente, lo que digo, o sea, esa es la limitación que tiene. En cuanto a las omisiones absolutas, solamente tienen capacidad para exhortar. Pero yo he dicho, tú sabes que una de las problemáticas que tiene el Tribunal Constitucional es la inejecución de sus decisiones. Hay más de 20 decisiones que no se han ejecutado y ahí ha venido lo que el choque de trenes. Bueno, la Cancillería tiene más de 25 sentencias que no la ha acatado y el Tribunal Constitucional hizo una exhortaciones. Exactamente. Entonces, mira, yo lo que he planteado es lo siguiente. Es un poder sin fuerza coercitiva es casi. Sí, es entonces casi nulo. eso es una de las problemáticas que tiene el Tribunal Constitucional. Nosotros entendemos, por ejemplo, que así como, por ejemplo, en Costa Rica, cuando salió la sentencia de la inconstitucionalidad por omisión costarricense para que se dicten las leyes de participación popular, al igual que aquí, lo que se dio con la sentencia que yo finalmente obtuve, que es la 113-21, esa sentencia, si bien es cierto, le dice al Congreso que tienen 2 años para evacuar las leyes. Yo entiendo que el Tribunal Constitucional, en virtud del principio de oficiosidad, es decir, de motus propio, el tribunal pudo entonces ahí imponer algún astreinte a los legisladores. Es decir, te doy 2 años para que cumplas con el mandato, porque no estamos hablando de un mandato tan sencillo y porque la importancia de la Constitución del 2000 de establecerlos es porque nosotros, los ciudadanos, necesitamos tener acceso a esos derechos. Y esa es mi tesis. Yo soy el dominicano que ha planteado que el artículo 2, que tiene que ver con la soberanía popular, como está plasmado y en nuestra Constitución no está completo, no se ha completado. Ese artículo plantea, más o menos, que la soberanía reside en el pueblo, reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes. Este se ejercita a través de sus representantes de forma directa, pero mi argumento es que también otra forma de ejercer los derechos de soberanía popular
es a través de los mecanismos de participación popular, el referéndum consultivo, el aprobatorio y la iniciativa legislativa. ¿Por qué yo digo esto? Porque en el artículo 22 nosotros tenemos esas prerrogativas en los numerales 2 y 3, donde dice que todos ciudadanos tenemos derechos a votar mediante referéndum y a exhortar y producir leyes. Sin embargo, al nosotros no tener esas leyes, al Congreso no dictar esas leyes, usted ni yo tenemos acceso a esos derechos. Entonces, ¿cuál es finalmente la tesis mía? Que nosotros, con la Constitución del 2010, y ya ahí agotando ese paso, nosotros pasamos a ser un Estado social. Nosotros somos ya un Estado social democrático de derecho. Pero yo digo que con la Constitución del 2010, nosotros pasamos a ser un Estado social democrático de derecho, participativo y representativo. ¿Qué nos falta? El derecho. Los mecanismos de participación popular. Sí. Bien, Para esa transición. haremos una breve pausa y continuaremos conversando con el doctor Mesa. Proseguimos nuestra conversación con el doctor Mesa sobre los asuntos constitucionales. La población ve de vez en cuando con cierta perplejidad que los políticos, los presidentes, la figura de poder, las figuras del poder en el país, pues se embarcan en unas empresas de reforma a la Constitución. Eso es como una constante. El presidente de la República en su primer periodo ya anunciaba que pretendía propiciar una reforma. Al ser elegido en el segundo periodo, insiste en lo mismo y ya expone una serie de ideas para modificar la Constitución. ¿Realmente es necesario modificar otra vez la Constitución para blindarla o está blindada? ¿Qué hay detrás y qué hay delante de esta iniciativa? Bien. Mira, ya es una realidad. Ya Yo sé que el lunes ya tenemos la asamblea revisora, la constituyente ya porque ya fue dotada la ley que ordena o aprueba la necesidad de reforma. falta la promulgación. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo de antemano te puedo decir que conforme lo que he expresado en este programa, y agradezco a ustedes la oportunidad, yo he sido un abanderado de que las reformas tienen que hacerse de forma integral. Así como esa del 2010, que a pesar de que no se hizo con los mecanismos de participación popular, pero de nacimiento, tanto los doctrinarios que he mencionado anteriormente como yo hemos concluido que todas las reformas tienen que hacerse con la aprobación o la consulta del pueblo. Ahora bien, ¿cuál es la situación? Yo, de manera puntual, el lunes próximo, luego de ese domingo de 20 de mayo, donde el presidente se lograba su reelección presidencial con una mayoría importante, anunciaba al país en la semanal ese lunes que él estaría sometiendo. Fue la primera vez que públicamente lo había dicho, ya se habían escapado. Sabíamos que eso venía. Pero ese fue el lunes cuando él lo anunciaba. Y anunció puntualmente sobre el tema de la base de la independencia del Ministerio Público, ese Ministerio Público del cual él ha enarbolado y fue básicamente una de sus propuestas de campaña. Y sobre el tema, entonces ahí él aprovechaba y decía que a partir de ahí él iba a imponer lo que serían los candados con respecto al periodo presidencial. Y yo debo decir que si vemos cuál ha sido mi preocupación con el tema de las reformas para cambiar el status quo, entonces yo esa parte la saludé. No le vi tanta necesidad con respecto al tema del Ministerio Público Independiente porque este gobierno, esa ha sido su niña bonita, que está en un Ministerio Público Independiente. Pero entonces yo decía, bueno, pero ¿para qué fijarlo a través de la Constitución? Pero finalmente entendí, y fue lo que le sugerí públicamente al presidente, lo hice a través de
del medio en el cual escribo con mucha frecuencia y a través lo hice también en otros medios de comunicación, yo exhorté y sugerí públicamente al presidente entonces que si él iba a imponer los candados a la Constitución, entonces que se casara con la gloria, y lo reté. El presidente, si lo iba a hacer, entonces que lo fijara a través de una cláusula pétrea o fija en el 268. Yo lo dije ese lunes 21 de mayo. Lo pueden buscar. Si el presidente lo hacía a través de esa cláusula pétrea del 268, es bueno decirle, para los que nos ven, que la cláusula pétrea o fija en la Constitución son aquellas cláusulas inamovibles. Es decir, Como el artículo primero, por ejemplo. no, la cláusula pétrea, la única cláusula pétrea que tenemos nosotros en el 268 es sobre la forma de gobierno. Dice que ninguna reforma, exacto, Lo pueden modificar. sobre la forma que siempre será democrático y representativo, republicano y representativo. Entonces yo dije, entonces el presidente tiene que agregarle que ninguna reforma podrá versar sobre o ampliar el actual periodo presidencial, que siempre será de 4 años con opción a un segundo mandato y nunca jamás. Entonces yo planteé eso. Y luego el presidente hizo causa un revuelo, lógicamente, la oposición política. Sí. Mira, la actual Constitución, la actual, establece muy claro que 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Obviamente, eso que tú planteas en el artículo de que somos una república democrática y representativa y que nada puede variar eso podría estar, pero estar nunca jamás. Estar nunca jamás, pero nada quita. Sobre la base de eso, que el presidente Medina no podía y ni puede postularse de nuevo. O sea, es el único dominicano, a propósito de derecho, Sí, que no tiene ese derecho. Sí, correcto. Es el único. O sea, esa Constitución, limita al único dominicano que le limita. No, pero permíteme. Para eso. Permíteme diferir. Eso está jamás. Eso está ahí. No, yo podía, permíteme, claro, en este caso no voy a coincidir contigo, porque lo que yo estoy partiendo es sobre la base de que al no estar en una cláusula fija o pétrea, y qué bueno que tú pones el ejemplo de Danilo Medina. Danilo Medina no puede presentarse porque a él se le hizo un 20º transitorio exclusivo para él. Pero nada quita que un gobierno de mayoría absoluta, de un gobierno en el cual le quiten esa cláusula. Claro. Sin embargo, la cláusula pétrea es inamovible porque la reforma sería inexistente. Es muy diferente a tú decir, por ejemplo, el establecer el formato que nosotros tenemos aquí, de Estados Unidos. Fíjate que en Estados Unidos cómo eso se respeta. Y allá no hay que modificar la Constitución para nada. Eso se manejan así, porque es un Estado, lógicamente, que nos lleva a nosotros años luz. Pero aquí, fíjate que hay una crítica de que nuestra Constitución es como una especie de código. Porque la Constitución te dice, una Constitución que te tenga que decir a ti, que una persona, por ejemplo, cuando es detenida, no puede durar más allá de las 48 horas. Y tuvo eso estaba en todas las leyes del Código. Sí, y aún así lo violaban. Y tuvo la Constitución que marcarse así, decirlo, porque es lo que decimos. Y todavía se viola en muchos casos. Y todavía se viola en muchos casos, pero por lo menos está ahí y los jueces saben. Entonces, Se enteraron ahí. finalmente, yo entiendo y coincido en 2 puntos. Nuestro ex presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, con quien tengo mucha similitud y compartimos muchas ideas, Tu maestro. él plantea que no hace falta modificar la Constitución más, que lo que hay es que completar el ciclo normativo. Eso que tú dices de las leyes que faltan, completarlas. Bien. Ya. Y yo entiendo esa parte. Ahora bien, entiendo que para mi caso particular, cuando el presidente plantea, y creo que ahí eso ha generado un debate muy importante, el tema de la reducción de los legisladores, Eso es. no creo que eso vaya a pasar
tal cual se ha manejado. Hay una discusión muy intensa con eso. El tema del Ministerio Público... ya se sabe que no va a pasar tampoco. No, pero el Ministerio Público, ahí debo decir tú me que le tomaron el pulso con respecto al tema del Consejo del Ministerio Pero Público. también eso es innecesario, porque en todas partes del mundo, en todo el derecho constitucional comparado, el Ministerio Público depende del presidente de la República. Y por depender del presidente de la República hay que nombrarlo por el presidente de la República. Correcto. Es decir, eso es un eufemismo jurídico. Sí, correcto. Realmente. Entonces, Pero- si lo elige el Consejo Tú de la sabes- Magistratura, ¿quién elige el Consejo de la Magistratura? ¿Quién es mayoría eligiendo? No, eso es el Poder Y Ejecutivo. entonces, eso es un eufemismo. Pero mira, yo he resumido esto en lo siguiente. Yo lo que entiendo es que el presidente quiere tener su Congreso. Así como Leonel Fernández tiene su Congreso. Tú le preguntas a Leonel Fernández, cuál ha sido su mayor logro y su mayor aporte. Y él te dice la Constitución del 2015, sin dudarlo dos veces. Y el presidente Luis Abinader quiere dejar una tinta indeleble y tener él su Constitución. Con reducir Pero diputados. da la impresión, yo soy una ignorante en materia de derecho. Veo estas cosas y me hago muchas preguntas y tengo mis juicios también, pero Claro. veo que estas propuestas últimas que se han presentado del Poder Ejecutivo como que se han ido desmontando, como que la misma realidad y los diferentes sectores han ido refutándola. Y eso ha provocado un debilitamiento de la propuesta. Sí, básicamente. Es lo que percibo. Básicamente yo también he percibido, este es un gobierno que hay que decirlo, ha tenido que echar para atrás muchas situaciones, Pero ya eso hizo irreversible. pero ya el caso de la reforma Porque es eso ya irreversible. está el lunes. Pero ciertamente entiendo que debió y fue nuestro llamado, que si bien es cierto ya porque nada le impide, al no estar las leyes de participación popular, al no estar, o sea, ellos están haciendo la reforma conforme y es la sugerencia que hacen todos los doctrinarios a nivel mundial, que las reformas tienen que ser integrales y tienen que pasar por esos filtros consultivos. Que aprovechen la discusión con el tema de La Vega, la acefalia municipal del tema de La Vega, que eso es un tema que podemos desarrollar más en otro programa. Tu maestro piensa que debe ser unas elecciones parciales. Sí, no, Doctor Rey Guevara. Sí, ahí no parciales, son Extraordinaria. Sí, porque la discusión jurídica es interesante, porque ciertamente lo que se plantea para esa sugerencia, yo creo que tú sepas que las acefalias municipales no es un tema nuevo, es un tema que desde el siglo pasado, del siglo XVIII, ya se ha contemplado eso, y siempre terminan sugiriendo la celebración de unas nuevas elecciones extraordinarias en esa. Porque estamos hablando del voto. Hay una pregunta, Emilia. Hay una pregunta muy interesante, que al menos yo la veo muy interesante, y que a una parte del pueblo dominicano le interesa, o por lo menos le interesa oírla. Vamos a hacer una especie de abstracción jurídica. Ok. Se modifica la Constitución y se establece, se ratifica el nunca jamás, pero ocurre que es una nueva Constitución a partir de que Del 2028. es una nueva Constitución. Correcto. Entonces yo le hago la siguiente pregunta. ¿Quedaría el presidente Abinader habilitado para el futuro aspirar de nuevo, haciendo una pausa en el 28? ¿Y quedaría el licenciado Danilo Medina habilitado para una posible participación? Porque una nueva constitución Buena pregunta. es una nueva constitución. Ya la del 15, ya esa constitución no existe, como no existe la de 1966, ni existe la de 1994, ni existe la de 1857. Sí, correcto. Esa es una nueva constitución. Sí, lo que pasa es que, y creo que fue hasta, no lo voy a llamar una torpeza, pero quizás
una inobservancia del presidente, él se puso un transitorio que a él le impide de manera personal, así como el de Danilo Medina, volver a aspirar. Y el de Danilo Medina se quedó intacto. Es decir, que no se modificó en ese aspecto. Por lo tanto, se mantiene la situación con Danilo Medina, a pesar de ser una constitución nueva. Es lamentable. Una puntualización, doctor. Supongamos que sí, que se va a modificar la Constitución. Ya sabemos que algunos de los planteamientos del presidente no se van probablemente a aplicar. Claro, claro. Porque, bueno, se han ido desmontando, los sectores han ido desmontando, refutando, y ya sabemos que no va a ser tal cual el sueño desde niño. Claro, Uno claro. supone que desde niño, de hace poco. Esa figura política que, según usted ve, aspira a tener su constitución y pasar a la posteridad como un propiciador de una reforma, como otros presidentes, ¿saldría más fortalecida o debilitada de este proceso? Bueno, yo creo que el presidente, finalmente, con esta reforma, él va a salir, como dije anteriormente, él va a poner una tinta indeleble en el desarrollo histórico de nuestro país, porque ha sido el presidente ¿Pero qué tipo que de finalmente fijó una última posición con respecto a la repostulación presidencial, recordando que el nacimiento o las luchas de ese partido, del partido del cual surgió el PRM, el Partido Revolucionario Dominicano, es un partido que se vio muy afectado por el tema de las repostulaciones presidenciales. Y es un partido que... Pero bueno, que eso estaba, en esta constitución está. Sí, no, correcto. O sea, ¿cuál es el aporte? Porque eso del nunca jamás está. Eso está. El aporte es fijarlo en el 268 con la cláusula Petro fija, como he dicho. Ya nadie se va a atrever en el futuro, a pesar de que tenga una mayoría absoluta congresual, de modificar la constitución. Tanto no podrá. Pero la cláusula está propuesta. La Esta cláusula propuesta Petra, tal está- cual yo está la propuse ese lunes 21 pero de mayo. hay que darle su asesoría, hay que reconocerle su asesoría. Doctor, ¿usted cree que eso se va a cumplir? Sí, claro, se va a Mire, cumplir. déjeme decirle algo. Eso no se atreven a tocarlo. No, pero mire, déjeme decirle algo. En la Constitución de 1994, el acuerdo era entre toda la fuerza política, el PRD, el PLD y el Partido Reformista. Sí, correcto. El doctor Peña Gómez, el doctor Balaguer y el PLD. Sí. El acuerdo era que era un 45% para pasar en la primera vuelta. No había segunda vuelta. Y era un 45%. Y se llevó un 51%. 50 más o menos. ¿Y usted sabe cómo se hizo? A las 3 de la mañana, porque yo era el subdirector de prensa de la Cámara de Diputados. Sí. Y cuando Peguero salió a consultar al doctor Peña Gómez, entraron el 51% para que fuera en la primera vuelta. Y eso no se cumplió. Sí, es correcto. Lo que pasa es que es como dice... ¿Quién dice que eso se va a cumplir ahora? No, eso vamos a ver. Sí, es lo que usted tiene mucho... Eso Yo estoy hablando de mire, le estoy hablando de jurisprudencia ya es una jurisprudencia olvida. constitucional. Así es. Lo que pasa, y es correcto, eso no podemos dar nada por ello. Eso sí, voy a retroceder. Hay que esperar. Gracias. Muchísimas gracias. Porque ciertamente una de las excusas que dicen los legisladores, bueno, eso fue lo que el presidente propuso, pero cuando eso está aquí, nosotros somos los que sabemos Los de eso. soberanos. Los soberanos somos nosotros. Señores, cosas veredes. Hemos hablado ampliamente y profundamente también sobre la Constitución y sus modificaciones con el doctor Carlos Mesa. Miguel, nosotros seguiremos en otra oportunidad. Un plato Sí, exquisito. muy exquisito. Así que en otro momento sintonicen con nosotros. Gracias.